La nueva ronda de reuniones entre el gobierno y las oposiciones de Venezuela, programadas para este lunes, no se llevará a cabo tras la decisión de la delegación gubernamental de suspender su participación tras el secuestro del diplomático Alex Saab por el gobierno de los Estados Unidos. Autoridades venezolanas denunciaron el hecho, alegando que viola la Convención de Viena, al tiempo que exigieron la liberación del funcionario. Saab, que se desempeñaba como representante permanente adjunto ante la Unión Africana, además de ser incorporado como parte de la delegación de gobierno en el proceso de diálogos en México. La portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Nicole Navas Hoffman, confirmó la extradición del diplomático venezolano y de esta manera, una vez más, Washington institucionaliza una violación del derecho internacional. Ante la situación, el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informaba que la delegación que lidera suspende su participación en la ronda de mesas de diálogo con las oposiciones en México. Nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. En consecuencia, no asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana, 17 de octubre, en Ciudad de México, como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex Saab Morán. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos las posibles consecuencias que esto generaría, los efectos sobre los diálogos con sectores de la oposición y las repercusiones que tendrá ante el derecho internacional. Efectivamente, sobre esto hay relación informativa, relación editorial en algunos medios de comunicación. Empecemos por nuestro portal de nuestra casa informativa Telesur. Presidente de Venezuela condena el secuestro del diplomático Alex Saab por parte de Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este domingo el secuestro por parte de Estados Unidos contra el diplomático Alex Saab. Es decir, se repite el titular en la nota, pero bueno, habrá que corregir aquello. El imperio estadounidense, violando todo el derecho internacional, se llevó a un diplomático venezolano. Es el segundo secuestro contra él. Primero se efectuó el 12 de junio del 2020 en Cabo Verde. Aseveró el mandatario ratificando su rechazo al secuestro. El presidente Maduro enfatizó que la detención de Saab se efectuó pese a la certificación que tiene como enviado especial de Venezuela en África. Él está acreditado oficialmente a las normas de Convención de Viena, de Ginebra y de Naciones Unidas, acotó el mandatario venezolano. Veamos ahora lo que dice el portal Últimas Noticias. Jefe de Estado asegura que Alex Saab cuenta con todo el apoyo de Venezuela. Este domingo el presidente Nicolás Maduro aseveró que Alex Saab cuenta con todo el apoyo del pueblo venezolano, se repite a través del título en la nota, y de todos los movimientos sociales del mundo que creen y defienden la verdad como máxima respuesta a las violaciones sistemáticas que ha empleado el imperialismo norteamericano contra el diplomático venezolano. Si la narcooligarquía de Iván Duque, si Juan Guaidó y los imperialistas de los Estados Unidos involucrados en este secuestro creen que el pueblo venezolano va a tener miedo y creen que nos vamos a entregar o rendir, están bien equivocados. Ahora es que tenemos más fuerza que nunca para luchar por la revolución, contra el imperialismo, por la justicia y la verdad, aseveró el jefe de Estado Nicolás Maduro, como reporta este portal, Últimas Noticias. Y veamos lo que destaca a esta hora el portal Ciudad Caracas. La delegación venezolana suspende mesa de negociación por la extradición ilegal de Alex Saab. El jefe de la delegación del diálogo del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció a través de un comunicado del pasado sábado la suspensión de la ronda de negociaciones que se efectuaría el domingo 17 de octubre en la Ciudad de México tras la ilegal extracción del representante diplomático ante la Unión Africana, Alex Saab, a los Estados Unidos. Recalcó que llevarán el caso ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos, además que responsabilizó al presidente de Colombia, Iván Duque, y a los dirigentes Juan Guaidó y Leopoldo López por la vida de Saab. Rodríguez, es decir, Jorge Rodríguez, recordó que el proceso contra Saab se trata de una detención ilegal y un secuestro que responde a las presiones políticas de Estados Unidos, y agregó que durante casi 500 días los derechos humanos del venezolano han sido violados por el gobierno de Cabo Verde. Esto destaca el portal Ciudad
Caracas. Y para profundizar este tema, vamos a conectarnos con Caracas. Efectivamente, allá se encuentra André Vieira, nuestro corresponsal en esa ciudad venezolana, y vamos a escuchar su reporte. Te escuchamos. Adelante, André. Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y también para nuestra audiencia. Efectivamente, el día de ayer, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el segundo secuestro del diplomático Alex Saab, quien, recordemos, desde el año pasado estaba secuestrado en Cabo Verde y este sábado fue secuestrado otra vez, un segundo secuestro, y lo llevaron hacia Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro denunció esta violación a los derechos de Venezuela, la soberanía de Venezuela. También denunció que Alex Saab fue torturado por Estados Unidos ahí en Cabo Verde. También exigió la libertad inmediata y convocó a un movimiento internacional para exigir la libertad del diplomático venezolano. Maduro también recordó que Alex Saab estaba en una gira para comprar medicamentos, para comprar alimentos para Venezuela, un país que vive bajo un bloqueo, bajo sanciones, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que impide a este país comprar alimentos, comprar remédios também. Não sei que Alex Saab era um diplomático, é um diplomático venezolano que estava trabalhando nesse momento buscando estas necessidades básicas para o povo venezolano que está impedido de chegar aqui os alimentos e alguns medicamentos devido a estes bloqueios e também sanções. Também no dia de ayer, um movimento aqui em Caracas, houve uma movilização na Plaza Bolívar de Caracas exigindo a liberdade de Alex Saab. Também estuvo ahí su compañera, su esposa, quien exigió la libertad. También recordó que no pudo visitar a su marido en la cárcel, que le fue impedido la visita. También que fue considerada ella y sus niñas, las hijas de Alex Saab, fueron consideradas personas no gratas y no pudieron, por ejemplo, visitar a su ente querido. También el día de ayer, la población en las calles aquí de Caracas, en este acto, una vez más denunció que Estados Unidos, que quiere con eso, por ejemplo, terminar o perjudicar, por ejemplo, los diálogos que se realizan en México, el diálogo del gobierno de Venezuela con la oposición. Esto porque Alex Saab incluso es uno de los integrantes de esa comisión, pero no fue permitido participar de esto debido a las presiones de Estados Unidos y también permitido por el gobierno de Cabo Verde, quien envió a Alex Saab luego de secuestrar a Alex Saab. Alex Saab fue secuestrado otra vez y ahora está en Estados Unidos. Así que nosotros estamos muy pendientes de este tema tan grave, de este secuestro contra el diplomático venezolano y atentos, pendientes a las reacciones que se generan aquí en esta parte de Sudamérica y también en todo el mundo. Adelante, compañeros. Gracias por el reporte, André. Y ahora vamos con William Serafino, el politólogo e investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela, a quien le damos la más cordial bienvenida. De entrada te preguntaría, para enfocar este tema, ¿hasta dónde efectivamente se justifica, se convalida la necesidad de suspender las negociaciones a partir del secuestro del señor Alex Saab? Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la decisión del gobierno venezolano de protestar y de retirarse de la reunión que estaba programada en la Ciudad de México, yo creo que está totalmente justificada de acuerdo a lo que se indicó en el memorando de entendimiento y el consenso alcanzado por los dos actores políticos, ¿no? En este memorando de entendimiento justamente hay un rechazo expreso a toda forma de violencia política y también a la necesidad de evitar un escalamiento de las sanciones. Eran prácticamente que las líneas rojas, los códigos básicos de la negociación, y creo que con el secuestro del diplomático Alex Saab se han roto estas líneas rojas, estos códigos expresados en el memorando de entendimiento, y en este sentido creo que está totalmente justificada la decisión del gobierno bolivariano, ya que implica obviamente una maniobra de violencia política, porque está buscando obviamente descarrilar un proceso que ha llevado muchísimos meses en prepararse, y porque también obviamente no contribuye a un desescalamiento o a un levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, sino que las profundiza y ya las lleva a un plano de mayor violencia, ¿no? Como el caso del secuestro. Claro, efectivamente, William. Y frente a esa situación, ¿cómo se plantea el escenario que viene aquí en adelante? Porque tomando en cuenta que las elecciones ya prácticamente son a casi un mes nada más, ¿cómo se va a afrontar este nuevo momento, este nuevo escenario político electoral?
Sí, yo creo que hay tendencias dentro del tablero político venezolano que son en este momento irreversibles, es decir, la participación de amplios sectores de la oposición venezolana en las elecciones del 21 de noviembre no están puestas en cuestionamiento. Ahora, yo sí creo que hay una lectura que hacer más lateral de lo que ha ocurrido con el secuestro de Alex Saab, que tiene que ver en cómo Estados Unidos con esta maniobra también intenta modificar un poco los equilibrios de fuerza dentro de esa amalgama de actores llamada antichavismo u oposiciones, ¿no? En el entendido que un sector más moderado, más centrista, más socialdemócrata, en el entendido de que había un interés de participar en los procesos electorales, digamos que le había hecho sombra a los sectores más extremistas representados por Juan Guaidó. Si ves más o menos el relato que así te he estado instalar y las reacciones que ha tenido el secuestro, yo creo que es un intento de enviar una especie de darle oxígeno básicamente a los sectores de Juan Guaidó y Leopoldo López, de envalentonar a los sectores de la extrema derecha y que obviamente vuelvan al panorama político planteando que Estados Unidos se apoya a las medidas más agresivas, que no se puede seguir supuestamente negociando con el gobierno y eso podría dar paso a próximas tramas conspirativas o tramas de violencia que también pudieran estarse pensando, estarse maquinando en este sector extremista de la oposición. Y en el mismo plano, y disculpa que me extienda, tratar de dejar en mala posición a aquellos que han incentivado las negociaciones en México y a aquellos que están dispuestos a participar en las elecciones del 21 de noviembre. Para ponerlo en un titular o una síntesis, yo creo que con esta maniobra Estados Unidos está buscando reimpulsar y darle oxígeno a un sector de la extrema derecha venezolana muy y bastante debilitado a nivel de capital político y también bastante desprestigiado porque sienten que un montón de compromisos, un montón de demandas, un montón de reclamos que al final no se llevaron a cabo a su totalidad. Claro, pero William, uno de los elementos que podrían pensarse para la reflexión y el análisis de fondo sobre este tema es que esa oposición a la que mencionas y a la que se señala como la responsable directa o indirecta de este acontecimiento es prácticamente anulada por lo que hacen los otros grupos y sectores de oposición, es decir, ya no cuentan con ellos como el pivote como para ganar las elecciones. Al contrario, incluirle a un tal Juan Guaidó dentro del proceso electoral les perjudicaría notablemente. Entonces, ¿por qué darle esa relevancia a estos sectores casa adentro? Porque entendemos que se hace casa afuera, pero ¿por qué casa adentro? Sí, yo creo que casa adentro porque tiene que ver con una disputa muy grande que hay entre distintas ramas de la oposición. Yo creo que hay un juego sumacero, autodestructivo para este lado del tablero político venezolano, de tratar de producir la mayor cantidad de abstención posible, de jugar también a posturas de división, a deslegitimar el propio proceso electoral y que luego de las elecciones del 21 de noviembre, dependiendo del resultado, dependiendo también de las cuotas de poder alcanzadas por los que están participando, que eso pudiera dar pie a una nueva narrativa y a un reimpulso de los sectores, sobre todo los que se denominan del autoexilio o del exilio, que obviamente manejan algunas posiciones de poder ligadas a Miami, ligadas a la OEA, también algunos fondos internacionales que se han alcanzado a raíz de toda esta corrupción con los activos venezolanos y que están buscando justamente producir las condiciones en el terreno, las condiciones de escenario para poder disputar el liderazgo de la oposición. Yo concuerdo contigo en este caso, yo creo que es un sector que ha perdido muchísima relevancia y creo que el 21 de noviembre también es una especie de punto de no retorno para ellos en el sentido de que si los nuevos factores de la oposición, así como aquellos que han impulsado los diálogos en México, logran tener buenas cuotas de poder, logran ganar algunas gobernaciones, obviamente va a haber un cambio en el timón de la oposición venezolana y estos sectores quedarán, bueno, por la nostalgia de que Estados Unidos tomó algunas medidas de ultraviolencia, maniobras de poder excepcional para, digamos, calmar cierto ánimo de conflicto y de guerra permanente de un sector, pero que, digamos, podría encallar en ese sentimiento únicamente y no tener un efecto político posterior. Coincido perfectamente, William, pero también al mismo tiempo planteo la siguiente inquietud para poder amplificar la reflexión sobre este tema que, digo de paso, en algunos medios de comunicación y en redes sociales se ha amplificado notablemente para dar solamente la versión de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, te comento, el presidente Guillermo Lasso Mendoza en Ecuador hace un tuit sobre el tema, además de otros más, pero te digo en el caso acá particular de Guillermo Lasso, hace un tuit señalando que ahora sí se investigue, que ahora se amplifique, cuando él está involucrado y señalado en los papeles de Pandora. ¿Cómo entender que pronunciamientos del nivel de un presidente que ya no es candidato, que ya no es un banquero simplemente, sino un jefe de Estado, se planteen en esa dimensión? ¿Por qué todo esto? Sí, primero destacar la hipocresía, ¿no? de un Guillermo Lasso que obviamente de corrupción y de lavado de activos y de apertura de cuentas en paraísos fiscales tiene muy poco que decirnos a raíz
de las revelaciones de los Pandora Papers. Pero yo creo que muchos actores internacionales que estaban nucleados alrededor del Grupo de Lima, que obviamente habían sido soporte de Juan Guaidó, soporte de Leopoldo López, recordaremos la multitud de veces que se reunieron Guillermo Lasso con Lilia Tintori, las muestras de apoyo hacia estos dirigentes de la oposición, y creo que esto ha sido como una especie de nicho de legitimidad, de renovación, de una especie de legitimidad, donde estos sectores más cercanos al Grupo de Lima y a la derecha regional han intentado, digamos, que al sacar de ahí un poco de oxígeno político. Yo creo que con el caso de Alex Saab, incluso para aquellos que desde ese mismo lado del tablero han negado la existencia de las sanciones contra Venezuela, han dicho que solamente va dirigida hacia funcionarios del gobierno bolivariano, yo creo que la detención de Alex Saab es la confirmación más abierta, más expresa, más clara de que efectivamente sí existe un bloqueo contra Venezuela, justamente por las tareas que tenía encomendada Alex Saab de traer suministros alimentarios, de medicina a Venezuela. Hay un hecho que sintetiza muy bien, y con esto no me quiero extender muchísimo, pero yo creo que es importante decirlo. Solo hay alguien como Alex Saab, digamos, empleando las fórmulas alternativas de comercio y de pago que empleó Alex Saab para poder traer medicinas y alimentos de Venezuela, si hay un bloqueo financiero. Es decir, la única razón para que exista una digamos, maniobra legítima, soberana del Estado venezolano para tratar de evadir el bloqueo es porque existe un bloqueo en sí mismo. Es decir, si Estados Unidos estuviera tan preocupado de que se estuviera, digamos, que creando estas fórmulas alternativas de comercio, lo que tendría es que liberar el bloqueo, permitir que la banca estadounidense procese los pagos de Venezuela y que el comercio y las importaciones y las exportaciones del país se den de manera natural. Como no se pueden dar de manera natural, el Estado venezolano ha tenido que buscar fórmulas alternativas para poder tener interacciones comerciales con el mundo, poder exportar sus productos primarios e importar bienes necesarios. Entonces, pareciera que Estados Unidos gana en los dos extremos, ¿no? Impide que se traigan suministros básicos al país y a su vez acusa de corrupción y lavado de capitales a quienes han empleado fórmulas alternativas porque el bloqueo no ha dejado otra opción. Claro que sí, y de acuerdo con ese enfoque, además de esa información es muy importante para nuestra audiencia, William. Para cerrar, con todo esto, ¿no te parece, me pongo a pensar en esa dimensión, ¿no te parece que Estados Unidos no es la autoridad en este momento que pueda dictarle normas a otros países? ¿No es el gobierno el que pueda decidir qué se hace o no en Venezuela? ¿No es el señor Joe Biden que está pidiendo diálogo al interior, el personaje que plantea reformularse la economía, volver hacia nuevos acuerdos, nuevos pactos? ¿Hasta dónde efectivamente esto solo muestra que Estados Unidos ya no tiene ni el prestigio ni el peso político necesario para decirle al resto del mundo lo que tienen que hacer al interior de cada una de las naciones? Sí, totalmente. Y creo que otra cosa que se evidencia en esta misma línea que tú comentas tiene que ver con una línea de continuidad tremenda de la administración Trump a este primer año, ya que está por cumplirse, de la administración Biden. Es decir, este discurso con el que empezó en la toma de posesión de recuperar el multilateralismo, de respetar los derechos internacionales, de que se debían acabar las guerras, e incluso hasta eso llegó a decir Biden, es lo que se demuestra que hay una gran línea de continuidad en el manejo de la política exterior desde Trump. Es decir, esta política abusiva de pisotear, de violentar el derecho internacional, que son justamente las medidas que han llevado, o las intenciones que han llevado al secuestro definitivo de este diplomático, ¿no? Yo sí creo que Estados Unidos está pasando por un marco de grandísima debilidad que podríamos establecerlo en su punto de mayor clímax con la retirada catastrófica, la huida catastrófica de Afganistán, pero si lo vemos más ampliadamente, y es una cuestión que está ocurriendo desde hace varios años, Estados Unidos está perdiendo una competición estratégica con China y con Rusia, y también con Irán y con otros países del eje euroasiático, del eje multipolar. Yo creo que hay una necesidad con esta maniobra de reafirmar su condición de imperio, de decir que todavía tiene fuerza para seguir pisoteando el derecho internacional y que todavía tiene las condiciones para poder imponer sus maniobras, que es una maniobra totalmente extraterritorial, si lo vienes a ver. Es decir, Estados Unidos tiene distintos instrumentos legales y jurídicos para supuestamente atacar la corrupción fuera de sus fronteras, la muy conocida Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, pero esto es una aplicación totalmente extraterritorial de su legislación y un uso abusivo de las relaciones internacionales frente a un país tan pequeño, tan minúsculo, tan irrelevante como Cabo Verde, que obviamente ha sido sometido a todo tipo de presiones y también ha sido cómplice de lo que ha ocurrido. Entonces yo creo que en ese marco de esa debilidad, luego de la catástrofe de Afganistán, creo que el secuestro también de Alex Saab le permite decirle a otros competidores estratégicos que el imperio todavía existe y que todavía puede seguir siendo ese imperio que todos conocemos, abusivo del derecho internacional y
y digamos que ha impulsado un sinfín de violaciones a la soberanía de países no alineados a su política exterior. Gracias, William. Muy importante lo que acabas de mencionar. Es muy importante, además, reflexionar en ese sentido y en esa perspectiva, tomando en cuenta toda la avalancha que habrá en este momento en algunos medios de comunicación para ocultar lo de fondo, que es meterse en otra nación sin autorización ni siquiera moral ni ética. Gracias, William. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Gracias a William Serafino a propósito de lo ocurrido el fin de semana último y, por supuesto, reiteramos la pregunta. Las negociaciones entre los grupos de oposición con el gobierno de Nicolás Maduro podrán retomarse antes de las elecciones del 21 de noviembre tras el secuestro del diplomático Alex Saab. Usted tiene ahí la respuesta, 212 votos por el sí, el 23,1%, es decir, no hay mucha expectativa de aquello, y por el no, en cambio, 63,2%. Por el no sé, 13,7%. Usted todavía tiene tiempo, 22 horas todavía para interactuar, comentar y sobre todo enfatizar en el señalamiento que acabamos de hacer. Vamos a dar una pausa, pero antes Ghana se convirtió en el vertedero